Rosa, este es un grupo que estamos haciendo en alianza con Barcelona Activa. Hay perfiles diversos, hay algunas mujeres que están en paro, en tránsito, reinventándose, algunas que son emprendedoras, con lo cual tenemos distintos perfiles y el tema hoy es negociación de contratos, negociación laboral. Con lo cual, podéis intentar, Rosa intentará aplicarlo un poco y tomando en cuenta los distintos perfiles, pero también dependerá de vosotros, preguntas que tengáis, aprovechad a Rosa todo lo que podamos. Os cuento un poquito quién es Rosa. Rosa, pues, está con nosotros desde el inicio de Chilider, es una colaboradora de las primeras que ha apostado a Chilider y ella es consultora de talento y está como entre dos mundos porque es emprendedora, es fundadora de varias empresas de consultoría, pero además muy reciente emprendedora en una empresa de cervecería, es cervecera, se ha vuelto el año pasado, ¿no, Rosa? No, hace ya más, Hace ya, sí. Decidió emprender en el mundo de la cerveza, que es un mundo muy masculino, fundadora de cerveza artesanal 90 Varas, experta en talento, gestión de talentos, consultora en talento, con una experiencia muy larga, comunicación, está en el mundo del talento y la comunicación, coaching, liderazgo, habilidades digitales. Tiene una experiencia de más de 30 años, Rosa, puede ser, ¿verdad? Sí, desgraciadamente. Una enormemente largo, pero sí, ya estoy mayor. Sí, directora de agencia Coma y directora de Welcome. Y bueno, con vasta experiencia en talento, así que podéis aprovecharla. Os invito a que la aprovechéis hoy para preguntar cada quien desde su perfil. Yo no te quito más tiempo, Rosa, me avisas cuando te pongo la presentación. Te dejo la palabra. Pues nada, cuando quieras, Lourdes. Digo, Lourdes, Maricela. Me sale el nombre de Lourdes en tu perfil, Sí. pero sé que eres Marisela, claro que sí. Tranquila. Entonces, pues nada, sí, desde luego, comentaros un poco esto. He intentado, vamos a intentar entre todas, hablar de negociación salarial, entendiendo que cada una de vosotros tenéis perfiles muy diversos. Venís del mundo pues estáis emprendiendo, estáis reinventándoos, estáis ahora mismo trabajando o estáis aspirando a una nueva posición o estáis en ese tránsito en el paro, ¿no? Espero que os sea útil a todas. Son, en todo caso, tips. Ahorita no me da mucho más tiempo más que a contaros algunas claves que creo que os pueden ser útiles en la medida en la que forman parte del sentido común, básicamente. Y me gustaría que fuera lo más interactiva posible la sesión, el taller, más que nada pues porque quizá desde ahí... espera que me está haciendo cosas raras. Vale, es que está Marisela poniendo la presentación, fenomenal. Y más que nada eso, que aprovechéis este ratito pues para plantear dudas o para pedir ayuda. Formamos una red y un poco mi experiencia y mi compromiso es estar en esta red, contribuir, apoyaros en la medida de lo posible, que contéis un poco con esa colaboración. Y nada, y fenomenal. Es que está haciendo cosas raras la pantalla y me despisto un poco. Pero vaya, que empezamos como queréis. Un poco también yo quería presentarme en este sentido, pues un poco la parte esta de talento, de mentorización, un poco la orientación hacia las personas dentro de las organizaciones. Desde hace ya unos 15 años, mi primer paso en el mundo laboral fue en el mundo de la comunicación. Yo soy periodista, me dediqué casi desde el principio a la consultoría de comunicación, tanto en instituciones como en empresas. Y, bueno, a mitad de camino decidí que me interesaban más las personas, ¿no?, que las organizaciones en general, que los resultados económicos. De modo que, pues nada, me reorienté, me reinventé de alguna manera en esa otra faceta, pero siempre teniendo presente la experiencia en el mundo de la comunicación, ¿no? Y hace unos años, pues decidí intentar un proyecto de emprendeduría también en el mundo de la cerveza artesanal, cambiar de vida, porque en el fondo también fue un salto al vacío de alguna manera, contribuir con mi familia a montar un pequeño negocio en un pueblo que es donde vivo, en un pueblo de Segovia, a 100 kilómetros de Madrid, un pueblo de 120 habitantes, muy chiquitín. Le estaba comentando a Marisela que igual tengo algún problema de conexión porque no tengo banda ancha.
y estamos luchando por bueno, pues un grupo de vecinos bueno, que nos hemos movido un poco de ese mundo urbano a lo rural, somos los neorurales de alguna manera también, pues emprendimos este maravilloso proyecto de cerveza 90 varas en este pequeño pueblo. Pero bueno, vamos a empezar. Yo creo que un poco Marisela me reenvió vuestros perfiles, un poco vuestro punto de partida. Hay emprendedoras, gente que está reinventándose un poco o al menos valorando esa posibilidad. Hay gente que está en situación de desempleo o en ese tránsito laboral y hay gente que estáis empleada, ¿no? Yo espero que estas 8 consejos, 8 tips, ¿no? 8 frases para afrontar una negociación salarial os resulte útiles porque tienen, bueno, una base sobre todo en mi propia experiencia y también en todos estos años donde he tenido que reclutar a gente. Hay una parte de mi trabajo que ha sido más, digamos, el headhunting, la localización del talento dentro del mundo del sector de la comunicación. Y bueno, pues creo que tiene que ver con ese sentido común que os digo que al final es el que cuenta sobre todo. Hola, Sara. Vale, pues vamos adelante, Marisela. Yo creo que es importante, si puedes ampliar la pantalla para que se vea completa. No sé si vosotros la veis completa, pero yo la veo... vale, pues bueno, a ver si puede ser así. Vale, un poco tiene que ver con la autoestima, ¿no? Es decir, con tu autoestima laboral, profesional, con conocer cuál es tu trayectoria profesional, cómo te has desarrollado, qué es realmente cuál es tu valor en el mercado. Yo me he encontrado en algunas ocasiones en las fases finales, digamos, de lo que es un proceso de reclutamiento, cuando llega el momento de la negociación salarial, es que ya has superado, digamos, los diferentes momentos de las entrevistas o las pruebas o el statement, has llegado, digamos, a ese momento último en donde se produce una oferta, ¿no? Y me he encontrado con gente que no sabe explicitar cuál es su rango salarial, cuáles son sus expectativas, qué es lo que pretende conseguir. Tanto si es una nueva contratación, cuando vienes de una situación de tránsito o cuando quieres mejorar tu perfil salarial, tienes que tener claro cómo se constituye tu salario, ¿no? Si es un salario bruto o neto, normalmente se tiene que tener claro en la cabeza cuál es ese precio anual, cuál es tu salario bruto anual, ese es el punto de negociación, ¿vale? Y tienes que entender cuál es el salario bruto, cuál es el salario neto y tienes que entender también de alguna forma cuál es el salario emocional, ¿no? Esas otras cosas que pueden contribuir a mejorar tus condiciones en un proceso de negociación, ¿no? Tienes que saber un poco dentro de tu sector de actividad cuáles son los salarios medios, ¿no? Es bastante tabú el tema de los salarios, ¿vale? Ni las empresas son transparentes a la hora de fijar las diferentes posiciones, es decir, cuando tú quieres dar un siguiente paso dentro de una organización, ni sabes muy bien qué es lo que debes hacer, ni sabes exactamente cuál es el rango salarial al que puedes optar, ¿no? Pero eso es fundamental que se haga ese proceso de investigación de alguna manera. Hay herramientas en LinkedIn, por ejemplo, aquellas que estéis en tránsito, yo os recomiendo que tengáis una buena presencia en LinkedIn, pero no solo un buen currículum, sino unas buenas interacciones, es decir, para ser visible en este tipo de portales, aquellas que estéis en esta situación de tránsito, LinkedIn es una red profesional, pero hay que estar ahí y hay que interactuar, ¿vale? Hay que contribuir, hay que compartir contenidos para que el algoritmo de LinkedIn te sitúe bien en las búsquedas. Es decir, cuando alguien, algún reclutador, alguna empresa busque por palabras clave, vosotros estéis bien identificados y ese algoritmo responde al hecho de que tú estés interaccionando. No basta con tener un buen currículum colgado en LinkedIn, sino hacer más cosas para tener visibilidad de cara a las empresas que están buscando, ¿vale? Quizás un primer tip para aquellas que estáis en esta situación de tránsito, ¿vale? No basta un buen perfil, hay que incluir, desde luego, todas las etapas profesionales con logros
y bien descritas, pero además hay que estar, hay que interactuar, hay que solicitar contacto con gente que os pueda interesar, analizar los diferentes sectores y también analizar las diferentes ofertas que puedan surgir, ¿no? Que os puedan llegar o que os puedan, a través de palabras clave, a las que podáis acceder a aquellas de vosotras que estéis en esta situación, ¿vale? Esas ofertas suelen describir con bastante detalle qué es lo que quiere, ¿vale? ¿Qué es lo que están buscando? En general suelen tener bastante precisión, ¿vale? Y hay que entender y hay que analizar y evaluar si nuestra experiencia de alguna manera puede responder a esa situación, a esa solicitud que está planteando el reclutador, ¿vale? Y hay que hacer un ejercicio sincero de ver en qué medida tu experiencia puede responder a esa posición que están publicando y incluso ver cómo adaptar esa experiencia o cómo hacer que encaje esa posición en tu experiencia, ¿no? Es un trabajo que exige tiempo, buscar trabajo es un trabajo en sí mismo, exige tiempo y dedicación, exige motivación. Creo que eso es objeto de otra charla, que ya también, no sé si daremos en su momento, pero creo que la motivación a la hora de afrontar un tránsito laboral, tanto si estás en situación de desempleo como si quieres mejorar tus condiciones, es un esfuerzo bastante importante. ¿Vale? Por tanto, el entrevistador, el reclutador, la persona que esté al otro lado, prefiere que estés segura de tu valor, ¿vale? En el mercado, en función de tu experiencia, en función de todo ese análisis que has hecho previo, ¿vale? Y cuando llegas a esa última fase del proceso de reclutamiento, que es la negociación salarial, todos esos datos los tienes que tener claro, ¿vale? Ese es el primer tip que quiero que os quedéis, ¿no? La necesidad de indagar vuestro valor, ¿vale? En función de vuestra experiencia, del sector en el que estáis trabajando y abrir un poco el abanico hacia otras posibilidades para conseguir esa información. Amigos, compañeros, contactos, networking, ¿no? Que es un poco de lo que se trata. Para conseguir esa información también puedes acudir a las fuentes digitales o incluso... LinkedIn además tiene una cosa que se llama Salaries, donde puedes intentar averiguar en función del sector y también de la función que desarrollas cuáles son los precios medios del mercado, ¿vale? Ahí hay bastantes herramientas dentro de LinkedIn para poder encontrar esa referencia que a veces hace falta para acabar de poner ese precio, ¿no? a tu posición dentro de la negociación salarial, ¿vale? Adelante, Marisela. Tiene mucho que ver con lo que os estaba contando, ¿no? ¿Cuál es tu valor en el mercado, ¿vale? ¿Cómo cuentas que has analizado esa posición y que tienes información, ¿vale? Para efectivamente poder sentirte segura de que a la hora de negociar estás en en un estándar adecuado, ¿vale? Adelante. Hay una pregunta que ha saltado por el chat. El salario emocional tiene que ver justamente con esas otras cosas que no forman parte del salario bruto o del salario neto. Van más allá del dinero, ¿vale? Es una empresa que ofrece unas atractivas compensaciones o que valora mucho por ejemplo, la conciliación, ¿vale? O que está dispuesto a ser muy flexible a la hora de, pues de cuidar a niños o de tener algún problema, tal, es decir, con horarios muy flexibles, tal. Eso es un poco lo que aporta el salario emocional. Eso es lo que puede, de alguna manera, completar aquel otro salario, el que te da de comer, ¿vale? El fundamental, pero el que puede hacer inclinar la balanza hacia una decisión u otra, ¿no? Es básicamente lo que es el salario emocional. No sé si queda claro o pues lo remarcamos. Adelante, Marisela. Otra frase importante, ¿no? La diferenciación. El valor que aportas diferencial
a la hora de afrontar esa negociación salarial. Yo creo que eso también forma parte de ese análisis previo, de esa preparación de ese proceso de negociación fundamental, ¿no? Es decir, ¿por qué eres diferente de los demás? Seguramente te estás enfrentando a otros candidatos que aportan una formación similar o una experiencia similar, ¿vale? Pero tienes que encontrar qué es lo que tú puedes aportar de forma diferente. La diferenciación siempre es fundamental a la hora de afrontar un proceso de negociación, una entrevista de trabajo, entender bien y saber bien cuál es el valor diferencial. Y eso suele tener que ver con un análisis de tu propia experiencia, ¿no? De cómo afrontas los problemas, de si es más un tema de gestión de equipos, de liderazgo, de cómo afrontas determinados proyectos. Yo creo que eso es interesante, que tengáis esa analizada con bastante detalle cuál es ese valor diferencial. Hablas un par de idiomas o 3, o tienes mucha disponibilidad para viajar, o no tienes hijos y por tanto no tienes problemas. Eso puedes en algunos momentos ser un valor diferencial. Tienes experiencia internacional, en un mercado concreto, ¿vale? Encontrar analizar de una manera importante cuál es ese valor diferencial, ¿vale? Adelante, Marisela. Otra frase que yo creo que es fundamental tener en cuenta a la hora de afrontar ese proceso de negociación, la flexibilidad. En este caso, por ejemplo, las que seáis emprendedoras o queráis ver la posibilidad de reinventar vuestra carrera profesional hacia un proyecto más personal, pues aquí siempre es complicado un poco fijar tus tarifas. Cuando hablamos de salario, a veces hablamos también, o se puede extrapolar hacia lo que puede ser el coste de tus servicios, ¿no? ¿Cómo organizas esas categorías, ¿no? ¿Cómo organizas el precio de tus servicios, ¿no? Puede ser por horas, puede ser por proyectos, pero siempre tienes que tener en cuenta cuál es el tiempo de dedicación a cada uno de esos proyectos. Yo personalmente, cuando he tenido que trabajar en consultoría de una manera más freelance o más autónoma, suele ser lo más interesante fijar un precio hora, ¿vale? Eso exige tener un seguimiento muy exhaustivo de cómo organizas tu tiempo y el tiempo que dedicas a cada uno de los proyectos. Y suele funcionar también el tema de la bolsa de horas, ¿vale? Para aquellas que tengáis un poco esa necesidad de tener un poco claro cuál es el panorama de tu facturación y, por tanto, qué salario vas a obtener a cambio de tus servicios profesionales al cabo de un mes, ¿no? Si te compensa por el tema de los gastos y obviamente todos los gastos que vienen asociados con el hecho de ser autónomo o freelance, ¿no? Por eso daría para otra sesión realmente el cómo organizar esas tarifas de cobro de tus servicios. Si queréis profundizamos en algún momento, o si alguna de vosotros está en ese caso, pues también podemos comentarlo. Pero suele ser interesante hacer ese cálculo, hacer esa reflexión, tener en cuenta todos los costes, todos los gastos y ser consciente de que siempre necesitas tener una súper organización del tiempo para afrontar todo eso. Es decir, manejar en el Excel, acordarte siempre de ir anotando los tiempos que dedicas a cada proyecto para ver si luego resultan rentables o no, si necesitas subir tu precio hora porque necesitas afrontar eso de otra manera, necesitas más tiempo. En este caso es fundamental. La flexibilidad, en todo caso, en un proceso de negociación salarial siempre parte un poco de esa idea de que tú tienes que ser flexible si quieres exigir flexibilidad a quien está al otro lado, ¿no? Tienes que ser transparente, tienes que ser honesto, tienes que preguntarles a ellos, al interlocutor que tienes al otro lado, tanto en el sentido de si trabajas por cuenta ajena o si realmente estás presentando un proyecto como autónomo, como consultor, si hay algún tipo de flexibilidad para hacer esa aproximación necesaria a la hora de negociar, ¿no?
¿Qué es lo peor que puede pasar? Pues que te digan que no, efectivamente. Y si te dicen que no, pues tienes que estar preparado para afrontar esa respuesta, ¿vale? Hasta qué punto en ese momento tú puedes tener claro cuál es el rango de flexibilidad, hasta dónde puedes llegar, ¿no? Para la negociación. Adelante. El lenguaje es importante a la hora de afrontar cualquier tipo de negociación, tanto si vas a vender un proyecto como si vas a venderte a ti mismo y, por tanto, vas a tener ese proceso de negociación salarial, ¿no? Es mejor decir, me sentiría más cómoda que quiero o necesito, ¿no? A veces es difícil, pero creo que, sí, que es un momento importante como para estar preparado, ¿no? Y para intentar entrenar de alguna manera esa pequeño matiz en el lenguaje que hace que expreses la idea de una manera que no se te vea como alguien pues muy exigente o muy demanding, ¿no? O es complicadilla, ¿no? Pues el uso del lenguaje siempre es fundamental a la hora de establecer una conversación de estas características, que al final es la que te puede conducir al éxito o al fracaso, ¿no? Como podéis imaginaros. Adelante. Tiempo para pensar. No hay que decir que no, no hay que decir que sí, ni hay que decir que no a la primera, ¿vale? Hay que pensar, es perfectamente admisible por parte del headhunter o del reclutador que el candidato o que la persona a la que estás entrevistando te diga, necesito tiempo para pensar, me lo voy a pensar, si puedo consultarlo, si puedo demorar la respuesta. Esto siempre es admisible, siempre es y nosotros ganamos tiempo para consultarlo con la almohada, con gente a la que conozcamos, con la que tengamos confianza, para ver si es aceptable, hasta qué punto podemos llegar, si hay alternativas, si tenemos una contraoferta, si podemos estirar un poco más, si podemos ver. Yo creo que es importante incluso que no se nos note si realmente incluso es muy buena la oferta, que tampoco se note demasiado, ¿no? Y ganar ese tiempo, aunque te den ganas de decir que sí porque es una buenísima oferta, pues bajar un poco la intensidad de la emoción, pensarlo con un poquito de calma, consultarlo con la almohada y al día siguiente o a los 2 días dar esa respuesta, ¿vale? ¿Alguna cuestión hasta el momento? ¿Alguna duda, algún comentario que os parezca interesante? ¿Alguna experiencia que compartir en algún proceso de negociación? Claudia, parece que tiene algo que contarnos. Marta. Me he conectado con el perfil de mi hija. Vale. No, yo lo que me he encontrado es que hablar de dinero habitualmente es como muy complejo, ¿no? O sea que cuando estás haciendo un proceso de selección, muy pocas, yo trabajo en el ámbito social, entonces muy pocas entidades del ámbito social están abiertas a poder hablar de dinero. Entonces, lo primero es que ellos ya saben que están muy por debajo de lo que deberían pagarte, ¿no? Que vale, que está muy bien reconocerlo, pero claro, al final es como, vale, lo sabes, pero tampoco pones un remedio. Pero en el momento en que tú pones en la mesa que en otros países europeos el mismo trabajo está casi remunerado en el doble, es como que la gente da un paso atrás. Entonces, yo lo que me he encontrado es que, por ejemplo, no en nuevos procesos también, pero sobre todo en entidades en las que ya estás, en las que a lo mejor te ofrecen tener un poco más de responsabilidad, en el momento en que tú dices que quieres un aumento de salario, esto es como que queda mal, ¿no? Y bueno, yo estuve viviendo 3 años en Inglaterra y lo primero que ponen sobre la mesa es esto, es en qué rango de salario te sentirías cómoda que empezáramos a hablar. Y aquí es todo al contrario. Hablar de dinero es como que no sienta bien o como que no apetece. Y es como, bueno, a ver, trabajamos todos por un salario. Está claro que que es interesante trabajar en un proyecto que te interese, que sea, que te llene, pero al final de mes lo que recibimos es una nómina. Entonces, no sé
ahora que estoy en este momento en el que estoy volviendo a hacer procesos de selección, cómo entomar el hecho de poner encima de la mesa cuál es el rango y a partir, o sea, en qué momento me lo pienso hacia un sí o en qué momento es directamente un no. Desde luego, es un tema tabú en las empresas en general y en el tercer sector seguramente más, ¿vale? Por lo tanto, lo que os comentaba, tienes que ser consciente de a dónde quieres, a qué estás aplicando, ¿vale? Porque si estás aplicando al tercer sector, ahí hay una parte donde ya sabes que los salarios son relativamente ajustados, por decirlo de una manera, ¿vale? Porque se supone que tienes otro tipo de motivaciones para trabajar en el tercer sector. Es que es así, es decir, no se ha profesionalizado el tercer sector hasta el punto de que se valore un poco y que sea coherente normalmente lo que se dice con lo que se hace, ¿no? Es decir, reivindicas una serie de cosas y luego resulta que no eres coherente en tu política salarial, ¿no? Pero esto es así y esto es difícil de cambiarlo. Marta, dime, sí. No, que sí, tienes toda la razón, pero claro, cuando tú vas a alquilar un piso, no te bajan el precio por decir efectivamente. O cuando vas al súper, no te bajan el precio. Eso es lo que motiva que muchos buenos profesionales que tienen una alta motivación y una alta orientación hacia el trabajo en el tercer sector declinen la posibilidad de trabajar en el tercer sector y se busquen en otro tipo de empresas otro tipo de salarios, efectivamente. Esa es la razón por la que muchas ONGs y muchas organizaciones del tercer sector no están trabajando gente realmente con una profesionalidad básica comparable con otros países. Esta es un poco la situación, efectivamente. Pero esto es algo que está un poco fuera del alcance de ese proceso de negociación. O lo aceptas o no lo aceptas. Esto es así. ¿Vale? Otra cosa es que tú apliques en posiciones que te interesen realmente, en organizaciones, en empresas internacionales que sí hagan ese tipo de procesos, que sí que hagan ese tipo de preguntas al iniciar en qué rango salarial te sentirías cómoda, porque ese es el punto de partida del que estamos hablando, ¿no? Es decir, tú te has valorado en función de experiencia, has analizado el sector, tienes más o menos referencia de cuál es tu horquilla de negociación y planteas un proceso de negociación y planteas un rango salarial. Es que depende de esa primera fase de investigación. Tú tienes que tener claro. O sea, lo que no puedes resolver, no puedes entrar en esa dinámica, ¿no? Es decir, la situación del país, la economía, los grandes números, la situación de las empresas, tienes que elegir a qué tamaño de empresa quieres optar. O al menos tienes que intentarlo. No sé si podemos elegir, pero intentar darte un tiempo para optar a empresas realmente que te puedan interesar, que puedan valorar tu experiencia y que puedan hacer ese tipo de procesos de negociación, ¿no? Esa es un poco la idea. En la medida en la que nosotros podemos prepararnos hasta donde podemos llegar y decidir cuáles son los ámbitos donde no quieres entrar, ¿no? O por lo menos intentarlo, pero intentarlo seriamente. Algunas veces yo he trabajado con candidatos en procesos de mentoring en donde se quiere apostar, pero no se hace realmente. Buscar trabajo o cambiar de trabajo es un trabajo que exige mucho tiempo, mucha dedicación y mucho esfuerzo. Y por eso a veces existimos los mentores, ¿no? Para guiar ese esfuerzo y ese trabajo. Pero desde luego exige mucho tiempo y mucha dedicación para tener unas ciertas garantías de éxito. Y es un proceso que tiene que tener un principio y un final. Te tienes que dar 6 meses. En 6 meses tienes que hacer muchas cosas y si al final de los 6 meses no lo has conseguido, igual es que tienes que cambiar el foco completamente o dedicarte a otra cosa o sí es el momento de reinventarte. Tienes que ser consciente de tu edad, por supuesto, tienes que ser consciente de las dificultades de acceso y tienes que tener un plan A y un plan B y un plan C incluso.
¿vale? Un poco eso ese es el esfuerzo, ¿no? Y el trabajo. No sé si me estoy poniendo demasiado... No, es la realidad. O sea. Pero la realidad es esa, ¿no? Sí. Es que depende de ti, depende de tu autoevaluación, de tu autoestima, de cómo te lo trates y del esfuerzo que estés dispuesto a poner en ese proceso de cambio. Gracias. Rosa, yo te quería comentar un caso y perdonad, pero quería aprovechar porque quizás lo habéis visto. Yo vi un informe reciente que nos hablaba de cómo los hombres aplican a puestos de empleo sin cumplir ni un 60% los requisitos y cómo las mujeres, en cambio, solemos ser mucho más temerosas y hasta no cumplir el 100% de todos esos requisitos, pues no aplicamos a esos empleos. ¿Cuál es tu opinión? Porque a mí me pareció brutal la diferencia entre cómo actuamos nosotras y ellos. Y también, al final, las consecuencias, cómo nos afecta a nosotras como mujeres que al final no llegamos a esos puestos, o no necesariamente de dirección, puestos de todo tipo, pues nos exigimos tanto, nos pedimos tanto y perdemos oportunidades también. No sé qué opinas tú. Porque yo sí que, digamos, tradicionalmente he aplicado muchas cosas que no cumplo, pero yo digo, yo lo aprendo, pero no todas las veces lo he hecho también. ¿Qué opinas tú, Rosa? Desde luego, yo creo que tenemos ese déficit de autoestima laboral, fruto seguramente de nuestra propia historia dentro del mercado laboral, ¿no? Creo que las cosas están cambiando. Creo que hay tanto hombres como mujeres que aplican a posiciones para las que no están preparados ni tienen experiencia, pero creo que es verdad que ha sido bastante destacado que el hecho de que los varones saben mejor venderse en general, hay de todo, desde luego no se puede generalizar, pero sí que es verdad que quien decide apostar por una trayectoria y por un desarrollo profesional, en el caso de los hombres, si lo tienen claro, son capaces de mentir y de exagerar muchísimo, ¿no? Es verdad que hasta ahora también han tenido mucho más tiempo para hacerlo. Es decir, nosotras si trabajábamos también nos ocupábamos de las tareas del hogar. ¿Qué os voy a contar de todo esto, no? Y eso también hace que tengamos menos tiempo y tengamos también menos capacidad para hacer networking, para esto de quedarte después con el jefe y no sé qué, tal y cual, preparar un poco ese camino para poder hacer esa competencia desleal, ¿no? Con mujeres que pueden estar perfectamente preparadas y que no han tenido la opción de llegar, ¿no? Yo creo que son temas en las que tenemos que evolucionar. Yo creo que la gente más joven igual no se siente tan identificada con esa situación y que hemos ido evolucionando, ¿no? Pero está claro que sí, que obviamente mi recomendación es que seamos capaces de adaptar nuestra experiencia a la posición que estamos buscando, aunque no lleguemos a cumplir 100%. Un reclutador, un headhunter, sabe que ningún candidato cumple el 100%. Si no, no habría posibilidad de desarrollo dentro de la empresa, ¿no? Y no se tendrían en cuenta la aportación que puede hacer ese candidato a lo que están pidiendo. Es decir, podría aportar más o podría aportar cosas diferentes a las que se están pidiendo que puede ser beneficioso. Por lo tanto, ningún reclutador confía en que se cumpla al 100%. Normalmente en los currículums se refleja lo que has hecho, pero no lo que eres capaz de hacer. Esa actitud es la que uno valora en las entrevistas de trabajo, ¿no? Lo que podrías llegar a hacer más que la experiencia que te avala, ¿vale? Esa actitud hacia el cambio, la innovación, el aprendizaje, eso es lo que se está valorando más, se llaman las habilidades soft, ¿no? Más que las hard, más que el uso de determinados programas informáticos, el conocimiento de muchos idiomas, el tener 2 o 3 másters, es que casi ya no tiene tanto valor como la actitud, ¿vale? La alegría, el optimismo. Esto es así, compañeras. Yo no soy una persona especialmente optimista, pero al final he de reconocer que alguien que tiene ganas, que tiene una actitud positiva, ¿vale? Ante la vida, el trabajo, los retos, el aprendizaje, tiene más posibilidades. Al final esto tiene mucho que ver con eso, ¿no? Con la actitud ante la vida, ¿no? Con la capacidad de transmitir buen rollo
buena energía, ¿no? Y, por supuesto, te avala toda esa experiencia o toda esa formación que puedas tener. Eso te hace un poco más creíble, pero esa actitud es importante. Y esa actitud es la que a veces los tíos la tienen sobrepasada. Pero también os digo, conozco a algunas mujeres sorprendentemente, porque luego las conoces un poco más en detalle y dices, uff, qué autoestima tan fuera de lo normal, tan desbordante y que no se corresponde muchas veces con la realidad, ¿no? Con la realidad profesional. Vamos a por ello. Vamos a por la siguiente. El punto medio, ¿vale? La idea de negociar un salario no es una batalla. Es verdad que es tabú, es duro. Hay muchas empresas que ni siquiera se lo plantean. Coincido muchísimo con lo que antes comentabas, Marta, que a veces o sea, que las empresas en general no les gusta hablar, pero tienes que ser capaz de hacerlo tú y tienes que ser capaz de hacerlo de una manera que no moleste, que sea equilibrada, ¿no? Pero tienes que hacerlo si quieres poner en valor tu autoestima laboral, ¿no? Bueno, lo peor que te puede pasar, como decía antes, es que te digan que no, ¿vale? Y ahí tienes que reflexionar si te hace mucha falta encontrar un trabajo o si puedes permitirte el decir que no o si puedes permitirte, si tienes que negociar cuál es tu límite. ¿Cuál es tu límite para poder pagar tus facturas? Que al final es esa la realidad, ¿no? ¿Cuál es el límite menor para pagar esas facturas? ¿Y cuál es tu objetivo final? ¿Vale? Vale. Adelante, Marisela. El tema bueno, también es una palabra relevante. Yo creo que esta es la última de las palabras a destacar o de las frases que uno tiene que tener en la cabeza frente a una negociación salarial, que es siempre mostrar una cierta gratitud por haberte elegido, por haberte dedicado un tiempo, aunque creas que no ha salido bien, aunque creas que no ha habido feeling, química, no has conectado bien con el entrevistador, hay que dar las gracias, ¿vale? Porque para ellos también, para mí, decir que no a alguien o no ser capaz de establecer una conexión o una mínima conversación es duro, ¿vale? Has dedicado tiempo en la selección, has dedicado tiempo en la entrevista y al final no eres capaz de conectar, ¿vale? No eres capaz de encontrar ese punto medio, de encontrar ese momento donde se puede negociar, ¿no? Pues es duro también para el reclutador. Por lo tanto, yo creo que es fundamental dar las gracias. Y Marisela, seguimos. Yo creo que ya para finalizar, voy a ver si consigo resumiros en unos cuantos tips las conclusiones, ¿vale? Me gustaría verlo mejor porque lo veo fatal, lo veo súper pequeño y a ver si soy capaz de encontrarlo en mi portátil un poco mejor. Vale. ¿Alguna pregunta mientras tanto? ¿Alguna experiencia? ¿Algún detalle que os haya llamado especialmente la atención? Sobre los que no estéis de acuerdo, que también es una posibilidad. ¿No? Venga, animaros a contar vuestra experiencia. Bueno, pues resumimos. Para lograr una buena negociación hay que llegar preparado a la entrevista. Fundamental, ¿vale? Es tanto lo que tiene que ver con esa información salarial del mercado, cuál es el precio ajustado, y en ese sentido es bueno que miréis las ofertas de LinkedIn, ¿vale? Si tenéis activados vuestros perfiles en LinkedIn con palabras clave, no tanto para aplicar a todas ellas, sino para ver cómo se organizan, ¿no? Y cuál es el rango salarial que ofrecen. En muchas ocasiones lo establecen y cuando no, sí que se puede contactar con la persona que ha publicado esa oferta para ver un poco cuál es el rango salarial, ¿vale?
Hay que poner el foco en los requisitos del puesto de trabajo y en las necesidades de la empresa y no tanto en hablar de ti mismo, en tu formación, en tu experiencia, en tus viajes y tal. Siempre habrá un momento para eso, pero de momento intenta encajar ese puesto de trabajo y las necesidades de la empresa en tu experiencia. ¿Cómo haces eso, no? Es un intercambio de información, una negociación salarial, ¿no? Y en general una entrevista de trabajo entre el candidato y el empleador. La idea es cerrar un acuerdo, ese es el objetivo y hay que poner mucho por ambas partes, ¿vale? Lo mejor de uno mismo, porque desde el punto de vista, desde la trinchera del reclutador, nuestro objetivo, nuestro posicionamiento es poner lo mejor de nosotros mismos porque cuesta mucho trabajo encajar perfiles dentro de las organizaciones. En el caso de un headhunter, como ha sido mi caso, ¿no? Pues que eres un intermediario, no eres la empresa, eres un intermediario y a veces el rol que uno tiene es como el representante de artistas, ¿no? Yo quiero que funcione, yo quiero que ese candidato sea el mejor candidato y quiero que funcione y voy a hacer todo lo posible por alcanzar un cierre en la negociación salarial, ¿vale? Hay que poner valor y énfasis en lo que aportas a la compañía, ¿no? Aquí este es el momento donde hay que destacar los logros, los resultados. Me encuentro en muchos currículums y en muchos perfiles en LinkedIn una información muy básica sobre las funciones que has desarrollado en cada empresa por la que has pasado, ¿no? Lo importante, lo que yo quiero saber es lo que has conseguido. Es decir, en el ámbito de la comunicación, por ejemplo, pues se suele poner que has liderado un equipo de 7 personas, que has trabajado con con este otro cliente, pero no si te han dado un premio, si conseguiste una convocatoria excepcional en un evento, si conseguiste que el ministro de turno acudiera a tu inauguración, a esa que estabas organizando, si has gestionado no sé cuántos miles de euros en presupuestos. Ese tipo de cosas hay que hacerlas con mucho detalle y trabajarlas muy bien, tanto en los currículums como en los perfiles en LinkedIn, ¿vale? Porque nos quedamos en lo básico y eso no te hace diferente, que es un poco lo importante en estos procesos de negociación, en los procesos de selección y también en la negociación final del salario, ¿vale? El tiempo, no hay que aceptar la oferta en el mismo momento en que se produce, ni siquiera si te llena de alegría y cumple con todas tus expectativas, ¿no? Es perfectamente posible que pases un poco, derives o pospongas esa decisión al día siguiente a los 2 días y no hay ningún problema. Y sobre todo lo del paquete de compensación, ¿no? Es decir, no tanto el salario, importantísimo, desde luego, el salario bruto anual, esa cifra uno lo tiene que tener en la cabeza. Por si acaso te encuentras en el ascensor a alguien que te tiene una posibilidad de abrirte un camino, de hacer una pequeña llamada, esa cifra tiene que estar en la cabeza. ¿Cuál es tu rango salarial, tu salario anual bruto? Y considerar también, en el caso de que el sector te interese mucho, el proyecto te interese muchísimo, te motive realmente trabajar en una u otro proyecto, pues valorar el resto de las cosas, ¿no? Si hay horarios flexibles, si hay conciliación, si se tiene que viajar poco o mucho, si te apetece o no ese tipo de trabajo, ¿no? Si es una empresa grande, si es un grupo grande, si es un grupo internacional o es más local, si es un tercer sector o si es decir, todo eso tienes que analizarlo y hacer una apuesta por tener un poco la posibilidad de durante 6 meses trabajarte mucho esa opción, hacer mucho trabajo intenso y estratégico de manera para encontrar esa posibilidad y cerrar una buena negociación. Pues yo creo que esto es todo lo que tenía que contaros. No sé si vosotras tenéis alguna pregunta, algún comentario más, si os apetece compartir vuestra experiencia, si os ha parecido útil, si tenéis más orientación a lo que puede ser esa parte, digamos, de reinvención o de emprendeduría. No sé, ¿alguna quiere hacer alguna aportación? Caterina ha levantado la mano.
Correcto, ¿no? ¿Qué tal? Encantada. Oye, simplemente agradeceros, ha sido muy interesante tu presentación. Quería pedirte, Marisela, de ser posible que nos las envíes por correo. Me pilláis en el aeropuerto haciendo la fila para hacer el check-in, pero ha sido bastante provechosa esta charla y te lo agradezco mucho. He tomado nota de muchas cosas que no tenía presente y que creo que son de mucha utilidad. Yo con esto me despido, que tengo que desconectar. Gracias y buenas tardes. Muy bien, Catalina. Gracias a ti. Buen viaje, A ti, buen viaje, Catalina. Adiós. Buen viaje. Gracias. Bye. Bueno, el resto podemos aprovechar para hacer alguna pregunta, si en casos que no son tanto digamos, como emprendedoras, casos de emprendedoras o que estáis en el paro, consejos. Rosa ha sido headhunter, como habéis escuchado, así que tiene mucha experiencia de estar de ese lado contrario al nuestro, así que pudiéramos aprovecharla para preguntarle tips, cositas, lo que queráis. ¿Os parece muy alejada de vuestra realidad lo que os he contado? Porque a veces, no sé, quizá, bueno, ya veo que movéis la cabeza que no, eso me consuela. De modo Hola, que... ¿me oís? Sí. Ay, perdona, yo soy Cristina y coincido totalmente contigo, pero ahora me has hecho reflexionar y un poco pensar lo que me ha estado pasando a mí hasta ahora. Y es que yo me he encontrado que, bueno, hace cuestión de un año la empresa me echó, ¿vale? Porque, bueno, por unos temas. Y al reincorporarme otra vez al mundo laboral, lo que sí que me ha pasado es que lo que hablabas un poco de la negociación, lo que me he dado cuenta es que la franja salarial ha bajado muchísimo. O sea, ya no tiene nada que ver como cuando yo empecé, bueno, no empecé a trabajar, pero bueno, en mi último trabajo, a lo que me encontré hace un año. O sea, ha variado pues sustancialmente. Y después también lo que me he encontrado es que sí que tengo... Pero para tu misma, Cristina, para tu misma posición, para tu misma responsabilidad Sí. y para el mismo tamaño de empresa. Bueno, podía variar un poco, pero no mucho, ¿eh? O sea, seguro que y he trabajado en grandes empresas, ya no se está cobrando lo que en su momento yo estaba cobrando. Seguro. Y eso por un lado. Y después también lo que me he encontrado es que sí que a lo mejor cuando un profesional te hace una entrevista, ¿no? Y ve tus cualidades, tus aptitudes, le gustas, etc. Y después pasas a hacer una segunda o una tercera entrevista con la persona que va a ser responsable tuyo. Muchas veces lo que pasa es que, pues bueno, debido ya a tu experiencia como profesional y a tu edad, muchas veces, depende de quién está haciendo esa entrevista, lo que te estás encontrando es una debilidad por su parte, seguro, y eso está provocando que a lo mejor pueda ser la persona apta para ese puesto de trabajo, pero por esa segunda entrevista o tercera entrevista vaya a ser un no. ¿Me explico? Entonces... Sí. O sea, normalmente cuando el director de recursos humanos o la persona al que lleva el departamento de talento hace las primeras entrevistas, valora habilidades y competencias básicas en función del puesto al que estás optando, ¿vale? La segunda entrevista, que ya es con la persona del equipo que vas a formar parte y tal, aquí ya es bastante incontrolable. Tiene más que ver con la química y con las palabras, ¿vale? Con la actitud. Si te encuentras enfrente a una persona joven, tienes que poner en valor toda la innovación, toda la tal, tienes que tener una actitud más joven. Eso no significa que te vayan a aceptar, por supuesto. No, pero muchas veces lo que esa persona se enfrenta es ante una amenaza. Claro. Una amenaza, lo primero es decir, bueno, aparto. Y ese es un tema que a partir de una franja de edad pues te encuentras, pero muy fácilmente. Vale, pero como frente a eso tú no puedes pensar que no tienes opciones. Tienes que seguir teniendo tus opciones. ¿Cuál es tu plan B? Si te has encontrado con esa situación, que es una situación bastante frecuente
Cuando tienes ya una determinada edad, cuando pasas de los 40 y 42, 45, estás ya un poco en ese precipicio, ¿vale? En el que si no puedes mantener tu puesto de trabajo, tienes que optar, tienes que ver qué empresas valoran la experiencia que tú tienes o no les importa la edad. Y tienes que dedicarte en cuerpo y alma a buscar esas empresas, a encontrar esas empresas. Y si no, tener un plan B. ¿Qué puedes hacer alternativamente? ¿Cómo puedes tener una empleabilidad aunque no sea por cuenta ajena? Puedes montarte una consultoría, puedes agruparte con alguien más que complete tu experiencia para ofrecer un servicio adecuado. No es fácil, pero no es fácil encontrar trabajo en una empresa por cuenta ajena tampoco. De modo que, ¿por qué no trabajas en un plan B? ¿Por qué no intentas a ampliar ese espectro o dedicar 6 meses a identificar esas empresas que pueden valorar ese perfil que tú tienes, al margen de la edad? Porque eso no lo vas a poder cambiar. Tu experiencia y tu edad no la puedes cambiar. Y si te encuentras enfrente a un jefecillo que tiene 10 años menos que tú, pues sí, claro, obviamente puede ser una amenaza o también puede ser alguien que valore que le vas a complementar de alguna manera. Te quiero decir, no siempre sucede esto, no siempre. Yo tengo experiencia en que buscan a gente que tenga una edad superior y por tanto una experiencia superior y que eso también lo valoran. O sea, que no te des por vencida en este sentido. No, yo estoy trabajando, ¿eh? Ahora yo he aprendido a tener plan A, plan B y si puede ser plan C también. O sea, eso está clarísimo, vamos, ya no me pilla el toro o espero y cruzo los dedos. Pero es lo que yo me encontré en su momento. Además, no una vez, sino muchas veces. Aparte, yo también he hecho entrevistas y sé con lo que te encuentras y sé lo que valoras y lo que no valoras y depende del grado de madurez de la persona. Eso está claro. Tere, has mandado una pregunta por el chat. Sí, no sé si me oís. Capaz de abrir el chat. Tengo un poco de problemas. Sí, estaba preguntando si aplicamos, yo en este momento estoy en recerca de feina, busca de trabajo, pero a veces veo posiciones que realmente pues, me gustan, me atraen y me veo ahí. Pero en cambio el salario de partida ya veo que es bajo pues por la situación del momento. Estoy aplicando, pero de momento aún no me he encontrado en una entrevista. ¿Qué pasa o en qué momento yo puedo reflejar, si sigo adelante en el proceso, de que el salario realmente para mí es un punto importante, aunque la posición me es atrayente? ¿O cómo lo podemos discutir? Porque la empresa ya lanza un salario. No es aquello que te busquen y pueda haber negociación, sino que lo da como todo muy hecho y cerrado. Yo te diría que no apliques a aquellas posiciones donde el salario creas que no se corresponda con la responsabilidad. No, pero entonces no aplicaríamos a nada. Claro que sí. En estos momentos yo creo que es bastante penoso muchas ofertas que están en el mercado. Y además te contratan por unas posiciones mucho más bajo y te piden otros niveles. Yo en estos momentos, yo soy secretaria, es que me han llegado a ofrecer auxiliar administrativa, pero llevando agenda, redes, entonces dices, pero bueno, ¿en qué planeta estoy yo y ellos? A ver, yo no sé, creo que no deberías aplicar a aquellas posiciones en donde crees que el salario no se corresponde en absoluto con tu experiencia. Y tienes que hacer una intensa búsqueda de posiciones que se ajusten mejor a tu experiencia. Por lo menos darte ese margen de confianza, porque este es un primer punto de autoestima, ¿sabes? Es decir, la situación económica ha cambiado, el trabajo fijo de por vida y tal, ¿qué os voy a contar? Esto ya no existe, ¿vale? La gente joven tiene muy pocas opciones de incorporarse o sea, la gente joven es la generación de los 30, está en una situación dramática, ni siquiera ha sido capaz de empezar su trayectoria laboral por la falta de oportunidades, por los contratos ridículos. Eso ha hecho que quizá todas las digamos, ha ido bajando, ¿no? De alguna forma el reconocimiento y el salario de muchas posiciones, pero tienes que darte la oportunidad de optar solo a
posiciones que valoren tu experiencia y tu rango salarial. Busca solo eso, no apliques a todo. Es un error muy grande, de verdad. No, Sí. yo en estos momentos hoy me estoy dando el margen, pero reconozco que ya estoy agotando tiempos y que esto no está cambiando, porque es así la realidad. Entiendo Pero que cambia habrá el foco, cambia el foco, cambia el foco. Yo no sé qué tengo que cambiar. Cambia el foco, no apliques a ese tipo de posiciones en donde vas a competir con gente que tiene mucha menos experiencia y que está iniciando su trayectoria laboral. No apliques. Y si eres consciente de que tu posición es la que es y ha cambiado radicalmente y no se va a valorar tu experiencia, entonces te tienes que reinventar. Entonces tienes que tener un plan B. Entonces tienes que decir, voy a montarme un negocio, voy a buscar un local, voy a hacer un, no sé, es decir, haz otras cosas antes de ceder a la tentación de acabar tu vida laboral o de continuar tu vida laboral en una posición en donde no se te valora y con la que vas a competir con un montón de gente que tiene carreras, máster y tal, y que aplica a todas estas cosas porque necesita empezar su trayectoria laboral. Igual tienes que cambiar el foco, Tere, igual es muy atrevido lo que te digo, pero No, igual... está bien, todo lo pensamos ya. Yo digo que llega un punto que sí. Y yo creo que también en cuestión de edad hay momentos que dices, es que yo no quiero pasar por esto, porque Claro, ni claro. económicamente es sostenible, si ya tienes una familia, tienes unos compromisos económicos, ni moralmente dices, pero por favor. Pero lo cierto es que es esa realidad, que en ello estamos, de intentar cambiar. Por eso estamos en estos lugares donde podemos compartir y Eso tener es. experiencias nuevas. Eso Gracias. es la idea. Yo creo que ese es un poco el punto donde tenemos que desenfocarlo, tenemos que romperlo todo. ¿Para qué te vas a seguir empeñando en esto? ¿Qué otras cosas puedes hacer? ¿En qué otras cosas eres bueno? No sé, o sea, yo conozco gente que había un personaje muy interesante, un periodista bastante conocido, que se montó un tinglao que era ¿cómo era? Reportero a panadero. Se llamaba así el blog, ¿vale? Decidió, en un momento de gran crisis de los medios de comunicación en la que seguimos estando, decidió reinventarse completamente. Es un caso bastante excepcional, ¿vale? Pero se formó como panadero y descubrió que su pasión era hacer dulces y bollos y pan y estas cosas. Y se ha montado un tinglao de gran éxito porque además ha sabido comunicarlo muy bien de alguna forma. No digo que sea el caso de todo el mundo porque reinventarse es muy complicado, pero cuando estás un poco cuando has analizado en profundidad la situación, cuando has visto que hay un cambio de mercado de sector radical, cuando la tecnología, las máquinas y tal hacen muchas de las cosas, es decir, ya hay pocas empresas que mantengan el pool de secretarias que había antes, las administraciones, las instituciones y tal. Es una posición que ha cambiado mucho. ¿Te has adaptado a esas circunstancias? ¿Has aprendido a manejar otras herramientas para que tu experiencia tenga valor? ¿O tienes que pensar en darle un giro a todo eso y romper todo lo que has hecho hasta ahora y enfocarte en otra cosa? Porque además ese tipo de procesos suelen ser muy motivadores, suelen ilusionar mucho. Cuando decides no seguir un poco por ese camino y abrir nuevas posibilidades, abrirlas al menos. Luego ya vas a ir cerrando y enfocándote, pero ábrete a todas las posibilidades, rompe con ese esquema de aplicar, de buscar, de competir, de tal, y quizá puedas encontrar otras posibilidades, ¿no? Pues sí, seguro, gracias. Pues chicas, nos queda el último minuto y Rosa, yo para cerrar, bueno, gracias a todas y buen año, que no, es el primer encuentro que tenemos en el 2021. Rosa, un consejo en materia de negociación que nos puedas dar. Bueno, tú conoces bien, ya hemos visto varios puntos diferentes. En este último minuto, solo que nos digas tu último consejo, ¿qué nos dirías? No solo a estas 15, sino que tuviéramos 100 mujeres aquí que te están oyendo. Cuéntame. Yo creo que creer en uno mismo, apostar por adaptarse a las circunstancias, trabajar duramente en lo que queremos, en encontrar qué es lo que podemos, qué es lo que nos motiva, qué es lo que nos alegra la vida, qué es lo que nos hace caminar cada día, levantarse. Yo creo que eso es un consejo que tiene que ver con la vida real, no solo con los procesos de negociación o con la búsqueda de empleo, ¿no?
Estamos viviendo tiempos difíciles para el trabajo, especialmente la situación económica macro, aquello que no podemos controlar, está cambiando cada día. Tenemos una incertidumbre enorme y todo eso solo lo puedes compensar con una motivación que te haga despertar cada día, que te haga levantarte, que te haga moverte, que te oriente hacia nuevas posibilidades, que te abra las expectativas, que te haga respirar. De eso se trata al final. Espero que os haya servido, os haya impulsado o inspirado para hacer algún avance en vuestro desarrollo profesional. Gracias por atenderme. Gracias a ti, Rosa.